Entonces, el hardware de conversión analógico digital es una parte muy importante, obviamente, para los sistemas, y básicamente hay dos formas o dos técnicas de conversión analógico a digital que son las más extendidas en el mundo. La primera es con un muestreo que se llama flash, y la segunda es mediante la técnica de aproximaciones sucesivas. Sea cual sea de las dos técnicas que estamos hablando, entonces el muestreo, recordando un poco lo que significa el muestreo, consiste en, si yo tengo una señal que está aquí viviendo en el tiempo continuo, x de t, lo que voy a hacer es definir para cada cierto intervalo de tiempo, tomar un valor, que en este caso va a ser valores de voltaje, porque estamos haciendo una conversión analógico digital, de los valores de voltaje de la señal, que representa un sensor, o representa un electrodo, o representa lo que sea que represente, y estos valores que van a estar tomados cada cierto intervalo de tiempo, que se llama delta t, que tiene que ver con que es el inverso, delta t es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo, debo ser capaz de tomar estos valores y guardarlos en una estructura que ahora va a ser una estructura numérica. Es decir, estos valores que eran valores de voltaje continuos de manera analógica, ahora se van a convertir a un arreglo de números que yo necesito para poder operarlos dentro de mi computadora. Entonces necesito definir primero dos conceptos: el concepto de la cuantización en términos de niveles de voltaje, y la cuantización también en términos de las operaciones que estoy generando. El punto de poder hacer esto, o las técnicas para que podamos hacer esto válido, deben ser capaces de retener por lo menos un cierto intervalo de tiempo los valores de voltaje que están ubicados aquí, o sea donde sea que caiga la solicitud de tomar una muestra de la señal analógica. Entonces, si mi muestreador tengo una condición que debo cumplir: el tiempo que tarda mi muestreador en convertir una palabra o un voltaje de señal analógico a digital debe ser menor que el tiempo que estoy solicitando hacer la frecuencia de muestreo. Entonces, ese valor le va a poner límites a cuánto es el tiempo que tardo, o cuál es la frecuencia máxima de muestreo que puedo realmente tomar para una señal. Recordando que entre mayor frecuencia de muestreo, entonces la calidad de la señal y el espectro que genero va a ser mejor para cada uno de ellos. En este momento, o cada vez que yo lanzo un pulso, o que deberías lanzar un pulso de solicitud de convertir la señal, debe pasar lo que hacen los circuitos es construirse con un circuito base, que es que se llama el circuito sample and hold. Sample and hold viene de la tarea que están haciendo estos circuitos, es decir, toman una muestra o toman un valor de muestra y lo retienen un cierto tiempo, y el tiempo necesario para poder hacer formalmente la conversión de valores de voltaje a palabras digitales que están representadas en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito sample and hold? Este circuito lo puedo ver como un arreglo que tiene un capacitor, el capacitor que me va a permitir almacenar el valor de voltaje, y una resistencia de fuga, o una resistencia que inherentemente tiene todos los circuitos, por donde se va a empezar a perder la energía que se va a registrar. Entonces, la señal x de t entra a este circuito sample and hold, y cada vez que existe un pulso, que para eso necesito este reloj que está acá, el pulso cierra de manera automática el switch, y lo que genera es que este capacitor está en paralelo con el voltaje de la entrada, que es propiamente mi señal, y después cuando el switch se abre, entonces este capacitor queda cargado y se empieza a descargar a través de la propia resistencia inherente a los circuitos que están acá. O sea, lo que está pasando en este circuito, o en el esquema que tengo aquí abajo, es que la señal Y de T, que estoy considerando como la salida del sample and hold, se retiene por lo menos un instante de tiempo, después va a empezar a caer, dado que es una respuesta tipo RC. Entonces la respuesta cae de manera con una pendiente con una tasa de pérdida, que es el valor del exponente de una cierta exponencial, y cuando llega al siguiente ciclo de sample and hold, entonces
sube otra vez el valor y va cayendo lentamente, llega al siguiente sample and hold y puede ser que baje. Entonces tengo estos periodos donde la señal se mantiene en un nivel, no puede ser exactamente el nivel que retuve acá, pero se mantiene en un nivel por lo menos muy cercano al tiempo o al valor de voltaje que tenía en ese momento en el cual solicité justamente el valor de la muestra. Entonces, mientras más me tarde en generar la respuesta o en generar la palabra analógica, la palabra digital ahora, pues el valor que yo retengo de voltaje va a ser cada vez un poco menor, provocando con ello errores en la conversión analógico-digital. ¿Cómo logro que estas tasas de decaimiento sean muy lentas? Pues tomando valores de resistencias que sean, bueno, de valores de capacitancia que sean muy grandes y tratando de aislar eléctricamente a este sistema para evitar la pérdida o para evitar las corrientes de fuga que se podrían generar por el propio sistema. Entonces, esta señal de CLK la puedo graficar aquí mismo, en este punto. Esos valores que antes decía que eran como unas deltas, se convierten ahora en una señal que es propiamente, bueno, que es una señal que sí parece una delta, porque lo que estoy pidiendo es que la señal, voy a poner aquí un poco más chiquito, la señal cuando está arriba, este pulso va a cerrar el circuito y cuando la señal esté abajo, entonces abrirá el circuito. Entonces tengo una señal que es una señal casi cuadrada, que tiene, bueno, es una señal cuadrada que tiene una frecuencia que está definida por este valor y entonces la frecuencia de esta señal cuadrada definirá justamente la frecuencia de muestreo de la señal que tengo acá. Entonces, esta es la parte principal, la parte primera de cualquier convertidor analógico digital para poder hacer la conversión. Con esto garantizo que tengo muestras, si esto está generado por un circuito RC, por los pulsos cuadrados, por un circuito RC o por un TL555 timer, pues entonces tengo una tasa de muestreo más o menos estable y con ello logro un buen muestreo de la señal analógica que estaba tratando de enseñar. Entonces, una vez que tengo este sample and hold, que yo le llamo, bueno, se le llama propiamente, bueno, se le llama el circuito SH. El circuito SH tiene entonces tres conexiones. La conexión de la entrada, que es XDT, la conexión del reloj, que lo que me va a dar es la frecuencia de muestreo, y la conexión de la salida YDT, donde este punto que está acá, esta señal de salida, es la que entra propiamente a la parte de conversión analógico-digital que vamos a explicar ahorita en un momento. Entonces, primero vamos a explicar el término o el método flash de conversión analógico-digital para hacer esta parte. Se llama flash porque formalmente es la forma más rápida de poder hacer una conversión analógico-digital, porque se tardará unos cuantos nanosegundos en poder hacer esta conversión. Antes de ver el método flash, hay que recordar qué es lo que hago cuando hago una conversión analógico-digital. Una conversión analógico-digital lo que hace es partir, esta es una recta numérica donde tengo el valor de voltaje, y las conversiones analógico-digitales necesitan dos niveles: el voltaje mínimo que voy a utilizar, el voltaje máximo que voy a convertir, que son los voltajes de referencia, y dependiendo del número de palabras a los cuales voy a llevar este voltaje analógico a el número de bits que definen mi nueva palabra digital, es que yo parto este espacio en ese número de palabras. Es decir, a la salida, déjenme bosquejar cómo se ve en forma genérica un convertidor analógico digital. Tiene los valores de voltaje máximo, voltaje mínimo, tiene acá un circuito, bueno, un elemento que es justamente el reloj, y tengo aquí una entrada que es la entrada de voltaje, y la palabra, porque ahora va a ser una palabra digital que está acá, está escrito en B bits, es decir, tengo B número de bits que corresponden a los números de combinaciones que puedo tomar. Entonces, recordando cuántas combinaciones tengo, entonces tengo 2 a la B combinaciones posibles que necesito para hacer mi conversión analógico digital.
Por ejemplo, si yo tengo un número de bits igual a 2, o sea, B igual a 2, significa que los niveles de voltaje de voltaje mínimo a voltaje máximo, debo partirlos en 4 partes exactamente iguales, donde este nivel corresponde a la palabra 00, tomando en cuenta los 2 bits que están acá, este nivel corresponde a la palabra, al término 11, y las dos combinaciones que me restan van a estar ubicadas en estos dos niveles, que sería el nivel 01 y el nivel 10 de conversión analógico digital que estoy logrando. Entonces, con 2 bits, el número de palabras que tengo acá, pues van a ser estas 4 y no puedo tener más. ¿Qué es lo que hace este número de bits? Pues partir justamente el rango de voltaje de conversión en 2 a la B lugares o espacios, todos equidistantes, para hacer la nueva conversión que tengo acá. Si yo tengo más número de bits, entonces estos espacios empiezan a partirse cada vez más, teniendo cada vez una menor separación entre espacios de palabra consecutivos, que me permiten entonces tener una mejor resolución de los valores de voltaje en la conversión analógico digital. Entonces, como lo que estoy buscando, volviendo a este punto que está acá, es decir, que la conversión con el flash, entonces yo necesito saber cuándo la señal está en este nivel, en el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Entonces, si el voltaje de conversión, por ejemplo, está un poquito por debajo de la mitad de este nivel, pues lo más seguro es que le asignaré al nivel 0,1, y si está un poquito por acá, lo asignaré al nivel 1,0 esta conversión, y etcétera, cada uno de ellos. Entonces, básicamente lo que yo necesito saber es dónde están ubicados estos niveles en la tabla analógica de voltajes que tengo acá. Una forma de hacer esta ubicación de los niveles, que es de donde parte el valor, el nombre de la conversión tipo flash, es: yo tengo mi nivel máximo de conversión, que es una fuente de voltaje. Luego tengo aquí mi otro nivel mínimo de conversión, que también lo da una fuente de voltaje, y la diferencia entre estos dos la puedo generar con 1, 2 y 3 resistores. Entonces coloco aquí 1, 2, 3 resistores que están ubicados acá, y cada uno de estos resistores tiene exactamente el mismo valor de resistencia para todos. Lo que estoy generando con esto es un arreglo resistivo, donde en cada uno de estos niveles va a ser la caída de voltaje, junto con este 1, 2, 3, 4 niveles, la caída de voltaje que tiene en cada uno de estos arreglos, o de estos niveles de resistencia que tengo acá. Entonces, para este primer nivel, obviamente el voltaje va a ser el voltaje Vmax, porque está conectado directamente a la fuente. En este caso el voltaje va a ser el voltaje Vmin, porque está conectado directamente a la fuente, y el voltaje que cae, por ejemplo, en esta posición va a ser igual a la diferencia de voltajes, que es Vmax menos Vmin, que multiplica a la resistencia donde está cayendo, que va a ser 2R, entre la resistencia total de toda la red, que sería simplemente 3R. Entonces, este término con este término, por eso es que requiero que todas las resistencias pesen o tengan exactamente el mismo valor para poder quitarlo, y en este caso el voltaje que voy a tener aquí va a ser el rango de valores Vmax menos Vmin, que está dividido o multiplicado por, solamente estoy cayendo en una resistencia sobre 3 de las que tengo, entonces me da este nivel de conversión que está acá. Si yo necesito tener más niveles de conversión, pues entonces necesito mayor número de resistencias, siempre y cuando todas ellas tengan exactamente el mismo valor de impedancia o resistencia para todos los niveles. Entonces, una vez que ya definí dónde están los niveles, voy con la parte de convertir esos niveles a bits. En el caso de la técnica flash, lo que hago es tomo un comparador, o sea, tomo un amplificador operacional, lo conecto sin ningún tipo de retroalimentación, para que este comparador, por la alta ganancia que tienen, va a ir a corte o saturación, o sea, va a ir a Vmax, al nivel de voltaje de alimentación positivo,
o voltaje de alimentación negativo. Entonces a esto les pongo los niveles de tierra y aquí le pongo el nivel que corresponde al 1 digital, que va a ser el nivel BD. Este comparador que está acá, al ponerle una entrada positiva con este punto, si el valor del voltaje de la otra terminal, que es justamente el valor de Y de T, si este valor, de hecho aquí estaba poniendo al revés, perdón, este es así. Acá, este valor, no, así. Entonces, este es más, este es menos. Entonces, si el valor de Y de T es mayor que el nivel de referencia, que es este punto, entonces este comparador se va a colocar en 1. Si este nivel es menor que el nivel que está entrando por la pata negativa, entonces se va a poner en el nivel de 0. Y pongo arquitecturas de estas en cada uno de los niveles que tengo acá. Entonces, en este caso voy a poner otro de este lado, donde tengo otra vez la entrada negativa, entrada positiva, entrada negativa, entrada positiva, y todas las entradas positivas las conecto exactamente al mismo punto que es la salida de mi circuito sample and hold, para tener ahora los convertidores que están aquí. Entonces este va para acá y este va para acá, así. Más o menos. ¿Qué es lo que logro con esta conversión y si es efectiva o no es efectiva? Entonces déjenme borrar esta parte, está acá, y ese Y de T justamente viene del circuito sample and hold. Por acá, este va para acá, y aquí tengo entonces mi circuito SH. SH entra acá la señal Y de T. Este es el que retiene al valor de CLK, porque es el circuito que me va a decir en qué momento corto, y mantiene este valor para acá, siendo esta la señal Y de T, que es la señal de conversión analógica, bueno, que retiene el convertidor, el sample and hold. Tiene un pequeño problema, un grave problema este comparador tipo flash, y es que si el valor de X de T, o Y de T en este caso ya muestreada, es menor a todos, o sea, es menor que incluso que el valor B mínimo, todas las palabras van a ser 0, 0, 0, 0. Eso está bien, porque sería justamente el nivel que estaba definiendo acá. Pero si si el valor de Y de T es mayor que el valor de B max, que sería este punto, entonces todos los bits que estoy sacando de este sample and hold van a ser 1, 1, 1, 1, y aquí tengo el problema que estaba mencionando. Con 2 bits o con 4 niveles, o para mostrar 4 niveles de conversión analógico digital, me bastan con solamente 2 bits. Sin embargo, con este esquema de sample and hold necesité de 4 comparadores y de 4 bits para representar los niveles. Y de hecho, con este esquema, las palabras de conversión analógico digital que logro no son en 2 bits, sino formalmente son en 4. Este primer punto va a ser la palabra 0, 0, 0. Luego la palabra 0, 0, 0, 1, la palabra 0, 0, 1, 1, porque si el nivel de voltaje que está acá es mayor que este, va a ser obviamente también mayor al anterior. Y el siguiente que está acá es 0, 1, 1, 1, y el último, tengo 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tengo uno de más, 1, 1, 1, 1. Entonces, lo que está diciendo acá es que si esta palabra es 0, 0, 0, 0, todos los valores de voltaje de comparación están por debajo de este. Luego va a llegar a este punto, va a llegar a este punto, va a llegar a este punto, y va a superar a este punto que está acá, teniendo entonces los 4 niveles de conversión analógico digital que están acá. Y entonces tengo una mala representación binaria, porque al usar 4 bits yo podría representar 16 niveles de comparación, pero estoy representando solamente 4. Entonces estos 4 niveles que están acá, después de esta parte, las puedo unir con una sola palabra y pasarlos por un demultiplexor o por una LUT, muy sencilla, LUT, que me convierte a 2 bits de conversión analógico digital para tener al final. ¿Cuál es la ventaja de este circuito? ¿Por qué se sigue ocupando este circuito?
La ventaja principal de este esquema es que es muy rápido, porque los valores de conversión, como están dados por un arreglo de resistencias, inmediatamente se tiene el nivel de conversión en cuanto el valor del sample and hold cambia. Entonces, si este valor cambia, tengo inmediatamente los valores de conversión que tengo acá. Cosa que significa entonces que no se tarda casi nada en guardar la palabra digital. Entonces, al final de yo puedo poner aquí una cadena a partir del reloj, generando unos retrasos de tiempo que finalmente voy a almacenar en un flip-flop de salida. Déjenme ponerlo al final, colocarlo para acá. Esta señal se conecta a un flip-flop de salida donde tengo aquí una serie de retrasos y voy a colocar aquí un bit. Bueno, el bit está más que bien definido. Aquí tengo los dos valores de palabra y tengo entonces aquí el valor de cuál es la conversión que yo estoy haciendo. Esta palabra inmediatamente se almacena y hasta que venga el siguiente ciclo de conversión es que se volverá a actualizar este flip-flop que tengo. Entonces, la verdad es que es un esquema muy sencillo y muy fácil de implementar. Y aquí tengo todas las terminales que necesitaba justamente para mi convertidor analógico digital, que es XDT, es el reloj, es Bmax, Bmin, que van a definir el rango de conversión analógico digital, y dependiendo de cuántos niveles, cuántas resistencias, por lo que en este circuito muestreador o en este divisor de voltaje es que tendré el número de bits que están acá. Para un circuito integrado esto no es ningún problema, ¿no? Porque está completamente armado en el interior del chip y puedo tener entonces cuál es el valor del sample and hold o de la muestra muestreada en esa parte. Es muy rápido, necesito mucha precisión justamente en las resistencias para no tener problemas, pero pues la verdad es que gano mucho en tiempo. El otro mecanismo que se ocupa mucho para hacer la conversión analógico-digital consiste en el método que está basado en, o se conoce como las aproximaciones sucesivas del cambio de valor. Déjenme explicar el algoritmo y obtenemos el circuito. Algo que no dije de este nivel de este convertidor de flash es que, a diferencia de lo que estaba pensando acá, que de aquí para acá podría corresponder a todos los valores que están acá corresponden hasta acá, corresponden a este bit. Todos los valores que están hasta acá corresponden a este bit o a esta palabra. Todos los valores que están acá corresponden a esta palabra, e incluso, por eso tenía uno más ahorita en la escala, todos los valores que están por debajo de corresponderán también a esta palabra que está acá. Entonces tiene esa desventaja este tipo de arquitectura flash para hacer la conversión analógico digital. El circuito de aproximaciones sucesivas o el algoritmo de aproximaciones sucesivas consiste en lo siguiente. Yo tengo acá un eje del tiempo que está ubicado acá, y lo que yo hago, voy a poner aquí mi Bmin, aquí pongo mi Bmax. Déjenme poner estos 4 niveles otra vez de conversión. No, voy a arrancar en este punto. Entonces la señal de sample and hold que viene de este punto va a tomar, por ejemplo, un valor que voy a poner, por ejemplo, por acá. Este es el valor de voltaje que retiene el sample and hold. Entonces esto es GDT. Se dibuja como justamente como una constante porque eso es lo que yo espero que suceda con esa constante. El mecanismo consiste en lo siguiente. Yo tomo un valor de tiempo, comparo si el nivel de YDT con la mitad del rango entre Bmin y Bmax, que en este caso lo voy a colocar con color rosa, que está ubicado acá. Entonces, si para este tiempo, voy a ponerlo aquí, si para este tiempo el valor del voltaje del sample and hold es menor que el valor de voltaje de referencia, entonces lo que voy a hacer es pasar el valor del voltaje máximo a la mitad del voltaje que tenía acá. Si no, entonces por lo contrario, paso el valor del voltaje mínimo hacia arriba.
En este caso, y para este ejemplo, estoy suponiendo que este nivel es por debajo de la mitad, que le conozco como el voltaje de referencia, Vref, y entonces en este momento asigno una palabra digital, un bit, que es el valor de 0. Lo tengo colocado aquí. Entonces ahora convierto mi nuevo Vmax, mi nuevo Vmax ahora está ubicado justamente en este nivel, está acá, es mi nuevo Vmax, y vuelvo a calcular el voltaje de referencia, que ahora va a ser a la mitad entre el nivel que yo ya tenía, déjenme extenderlo para acá, entre estos dos, y ahora voy otra vez a la mitad. Entonces vuelvo a caer a la mitad y vuelvo a hacer la comparación a este nivel que está acá. El valor del sample and hold se sigue manteniendo, porque eso es lo que viene justamente del capacitor. Entonces, en este momento vuelve a suceder que el voltaje de YDT está por debajo del voltaje de referencia, y entonces vuelvo a tener un valor de 0, y el voltaje Vmax tiene que vuelve a cambiar de valor ahora a donde está el nuevo voltaje que está aquí abajo. Entonces vuelve a cambiar mi valor de voltaje de referencia máximo, mi valor de referencia mínimo, y ahora el valor del voltaje de referencia está otra vez a la mitad. Cuando llega la siguiente muestra, que está, el siguiente cálculo que estoy haciendo, entonces ahora el valor de voltaje de medición está por encima del voltaje de referencia, le pongo a esa palabra un 1, o ese bit un 1, y ahora voy a subir este voltaje mínimo hacia este punto. Lo que estoy haciendo, y por eso se llama por aproximaciones sucesivas, es estoy cambiando los niveles de integración o los niveles de comparación del voltaje, haciendo que los voltajes de referencia se estén moviendo, y en este caso voy a seguir convirtiendo, y puedo seguir el número de bits que estoy colocando acá es cuántas veces hago este cambio de valores que están ubicados acá. Entonces, en este caso, suponiendo que solamente tengo 4 niveles de comparación, puedo decir que la palabra que estoy comparando es justamente la palabra 0, 0, 1, 0, en este cambio de voltaje que tengo de voltaje analógico a voltaje digital, que es el que estoy colocando acá. Observen cómo este nivel correspondería a la palabra 0, 0, 0, 0. Este nivel que está acá corresponde al nivel 0, 0, 1, 0, que es el nivel que está acá, y de hecho en cada uno de estos niveles estoy partiendo todo el espacio a la mitad, 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 generando entonces una partición mucho más amplia de los valores de voltaje que tenía en este caso. La ventaja de este esquema es que exactamente el mismo circuito que ocupo para hacer una operación, lo reutilizo para hacer las siguientes operaciones que van cambiando el nivel de referencia, que es el que necesito, o ajustando los valores de voltaje máximo y voltaje mínimo a los comparadores, o dependiendo de la secuencia que estoy realizando. La desventaja de este esquema es que justamente necesito mucho tiempo, o necesito más tiempo que el flash, para poder hacer la comparación de niveles, porque por cada uno de estos ciclos necesito entonces que los voltajes cambien, o que los pasos del algoritmo vayan cambiando en función de cuántos bits necesito para poder hacerlo. Si necesito una palabra que está escrita en 12 bits o 14 bits, pues entonces necesitaré 14 ciclos de conversión para poder hacer todo este esquema, pero necesito entonces solamente un circuito que haga la comparación de los niveles. Entonces, déjenme poner aquí un poco más el algoritmo, a ver si no me falla. Entonces, bueno, déjenme poner aquí primero el dibujo del circuito que está haciendo esto. Es un circuito digital ya formalmente, con solamente un comparador, que es el que necesito colocar. Esta parte, esta parte. Necesito para este sample and hold, para este circuito, que es el circuito de conversión por aproximaciones sucesivas, más elementos digitales, o más señales para poder hacerlo.
necesito un elemento que es el elemento donde voy a ir almacenando la palabra de conversión, que se llama SAR, es un registro de corrimiento donde voy a ir almacenando los bits que van entrando a esta palabra. Necesito un convertidor, formalmente un DAC, un convertidor, de hecho no es un DAC, es un elemento que me permite fijar la referencia. Entonces, lo voy a llamar ahorita DAC, pero no es formalmente el convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital es un digital analogical converter, pues eso sí, está ahí, lo he dicho mal. Entre estos dos que están acá se van a comunicar con una palabra, con un bus, y voy a tener entonces para ahora la parte que está acá, este circuito me va a dar el voltaje de referencia que va a entrar para la parte de la conversión, y la comparación de voltaje pues la hago exactamente con el mismo esquema que tenía ahorita, que es un comparador de voltaje tal cual. De aquí tengo un circuito que es el circuito sample and hold SH, que va a entrar por este lado, y si este es el sample and hold, entonces esto tiene como entrada X de T, que es la que necesito colocar acá. Para generar este circuito necesito entonces una señal, que es la señal de reloj CMK. Este reloj no es el reloj de conversión formalmente. Este reloj es el reloj que me permite ir contando los pasos de la conversión analógico digital, como se va desarrollando. Y necesito otra línea, que esta sí es la línea que me indica que haga una conversión, que se le conoce como SOC, que es Start of Conversion, que está entrando aquí, y este que está acá se comunica con este esquema. Este punto o este comparador es el bit de conversión, y esto va entrando acá, es entrar hacia este nivel que está ubicado aquí. Entonces, ahora sí necesito un algoritmo, ¿no? Y ¿qué es lo que tengo aquí almacenado? Perdón, este que está acá me va a dar una señal, que es la señal de EOC, que voy a poner acá. SOC significa Start of Conversion. EOC, o en mayúscula, EOC, significa End of Conversion. La señal EOC se pone en 1 cuando tengo todos los bits o los n bits almacenados en mi registro de corrimiento, y el inicio formalmente de la conversión viene dado por esta señal SOC. Entonces lo que pasa cuando llegue a hacer el diagrama de tiempo, lo que debe suceder es que la entrada SOC sucede, viene para acá, se activa SOC, luego se baja la señal SOC, y al final la señal EOC debe activarse en alto, es decir, para acá, y cuando termina indica que la tarea de conversión se ha terminado. Durante todo este transcurso de tiempo que va de aquí hasta acá es el momento en el cual se está haciendo desde acá, hasta acá se está haciendo la conversión analógico digital. Conversión analógico digital. Arranca entonces el SOC, le dice al registro que se borre, ¿qué va a pasar? Se va a borrar, entonces el sample and hold, al ser activado también por esta línea, se va a retener aquí un nuevo valor, que es la señal Y de T, y como inicia en este momento, entonces todos los bits o la palabra binaria que está ubicada acá me dice que el voltaje, pero aquí me faltó conectar las señales de voltaje mínimo y voltaje máximo, min, Vmax. Entonces el voltaje mínimo va a ser, o el voltaje de referencia lo va a calcular como el voltaje mínimo, el voltaje máximo menos el voltaje mínimo entre 2, para hacer referencia a que justamente estoy en este nivel de voltaje de referencia. Cuando este registro está en 0,0000, el voltaje mínimo que toma es justamente el valor del voltaje de la entrada de la conversión,
y conforme va cambiando va a ir alternando entre actualizar los valores de voltaje mínimo y voltaje máximo, voltaje de referencia, para ajustar los niveles de conversión. La señal CLK, que es esta señal que está aquí interna, es una señal interna, lo que hace es, después de venir el pulso, aquí puse un pulso muy ancho, un pulso más delgado, es una señal de reloj, entonces inicia en esta posición que está acá, y tiene entonces de aquí para acá, suponiendo que son 4 ciclos, voy a tener a la mitad, a la mitad, a la mitad, entonces voy a poner aquí estos 4 ciclos de conversión analógico digital que están ubicados acá. En cada uno de estos puntos que están acá, lo que va a hacer el circuito es, voy a tomar el voltaje de referencia, mínimo, máximo menos el mínimo, de ahí convertidor digital analógico, lo comparo con este nivel de conversión y entonces la palabra o el registro SAR, que es el que está acá, 0000 en un inicio, se guarda o se le incorpora el nuevo bit de conversión que está dada por esta terminal. Entonces, por aquí entra el nuevo bit de conversión, y lo que va a hacer es correr un espacio hacia acá. Suponiendo que la primera conversión es un 0, entonces sabe que, y por eso está conectado esta palabra acá, si sabe que este bit es 0, entonces lo que tiene que modificar es el voltaje máximo, y entonces lo que hace este circuito es decir que el voltaje máximo Vmax sigue la regla, está acá, si el bit de conversión es igual a 0, entonces lo que hace es Vref le asigna el voltaje máximo cambiando los valores, y en otro caso entonces Vref va a ser entonces el voltaje mínimo, o sea, si es 0, si es 1, o de hecho nada más podríamos poner, si esto lo ponemos al revés, perdón, para utilizar la lógica de conversión, porque bit es un valor booleano. Entonces, si bit, pregunto directamente si esto es verdadero, entonces el voltaje mínimo va a ser el voltaje de referencia, y otro, entonces el voltaje máximo va a ser el voltaje de referencia, que es lo que estaba colocando acá. Este propio valor de voltaje de referencia se ocupa para actualizar el registro de cuál es el valor de voltaje máximo y mínimo y hacer este cálculo que estábamos ubicando acá. Entonces, en cada uno de estos ciclos que están ubicados acá, lo voy a poner ahorita como que sucede en el flanco de bajada de cada una de estas palabras que están ubicadas acá. Flanco de bajada, este no es flanco de bajada, que es este que está ubicado por acá. Y lo que hace es generar mi nueva palabra digital, que es la que estoy colocando acá. Entonces, el bit entra por esta parte, y suponiendo que aquí calculo el valor de 1, por la comparación que estoy haciendo ahorita, déjenme poner un ejemplo con voltajes para ver qué es lo que está pasando. Voy a poner en esta esquinita, donde tengo acá mis 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, tengo mi voltaje mínimo, mi voltaje máximo, el voltaje de referencia es este, que estaba originalmente acá, y el voltaje de conversión, el sample and hold, el término YDT, está ubicado por acá. Este es el voltaje que estoy diciendo. Entonces, sucede la primera comparación, y digo que el voltaje de comparación, que es el que está entrando, aquí están al revés mis palabras, decía yo, entonces este es más, este es menos, así. Este voltaje es más alto que el voltaje de referencia, por lo tanto el voltaje mínimo pasa para acá y aquí se convierte en un 1, entonces tengo un 1 digital. Ahora mi nuevo voltaje de referencia va a estar ubicado a la mitad de estos dos, y déjenme poner acá porque es lo que voy a estar haciendo. Entonces, al comparar este valor que está acá, este es mi nuevo Vmin, este valor sigue estando por arriba, entonces se convierte otra vez a la mitad de este valor sigue estando por arriba, y en el último seguramente estará por abajo, entonces la palabra se convierte 1, 1, 0, y en el momento en el cual el convertidor o el registro de corrimiento dice
En cada uno de estos ciclos va entrando primero esta palabra, entró el 1, luego entró otro 1, hizo que este se corriera para acá, entró otro 1, se corren todas las posiciones del convertidor del registro de corrimiento y el último bit que ingresa recorre justamente a todos los valores que están ubicados dentro de ese propio registro de corrimiento. Terminando entonces con un valor de 110, que finalmente lanza el SAR como detiene el reloj, porque el reloj ya no necesito avanzarlo para nada más, lanza entonces la señal de EOC y con eso concluye la conversión analógico digital, teniendo en el registro de corrimiento justamente la palabra digital que quería representar, y con ello puedo entonces seguir con el siguiente ciclo de conversión. La conversión no puede iniciarse si este no se ha activado, y de hecho sería un error pedirle que inicie una conversión si no ha pasado esta parte que está acá. Necesariamente, necesita un poco más de inteligencia. Esta parte que está acá es controlada por un autómata que me permite hacer estos ciclos de conversión, que debe incorporarse en un autómata construido con un circuito secuencial, un circuito secuenciador, donde tengo una lógica de control, una lógica de estado siguiente, una lógica de salida que va a controlar a todas las señales que están acá y que me permite entonces utilizarlo para hacer la conversión analógico digital. Es un circuito que se suena más complejo, pero es un circuito que me permite de un solo jalón hacer todas estas conversiones y expresarlo en una mejor valor de conversión sin tener que después poner la luz, ahorrándome entonces la cantidad de bits y esta parte que está acá del hardware, donde tengo que tener una señal o varios valores de resistencia muy bien específicos. En este caso lo logro con solamente dos valores de resistencia. Tengo acá el valor de Vmax, una resistencia, otra resistencia, porque lo que quiero es caer justamente a la mitad de 1000, es este, y este valor que está acá va a ser el voltaje de referencia. Esto es lo que meto justamente a esta parte de mi comparador, y por este lado entra YDT. Es un circuito en términos de hardware analógico más sencillo que el otro, y por lo tanto podría tener una mejor representación o ser más reproducible cuando hago las conversiones analógico digitales con este esquema.